Génesis 3, 8 al 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán al escuchar la voz de Dios? Ahora, ¿qué diferencia había entre este Adán que tuvo miedo y el Adán de antes del fruto prohibido? Este Adán oye la voz de Dios paseándose en el huerto al aire del día. Era un hecho externo, por eso se escondieron. Oye su voz y tiene miedo. ¿A qué le teme Adán? Teme a lo desconocido. Recuerden que en las Escrituras conocer es sinónimo de intimidad. Habían dejado de tener intimidad con Dios. Por eso lo desconocieron y tuvieron miedo. La intimidad implica vida. La separación, muerte. Antes de desobedecer la voz de Dios, eran parte de sus pensamientos. Dios era parte de sus pensamientos. Alma y espíritu funcionaban unidos. Por primera vez el alma del hombre no contaba con el Espíritu de Dios y estaba separado de él, desconectado de Dios, estaba muerto. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jesús llamó a Satanás homicida y padre de mentira en Juan 8:44. ¿Por qué? Veamos Génesis 3, 4 al 5 y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios les había dicho que el día que comieran, ciertamente morirían. Y Dios no miente. Pero Satanás sí. Él, ¿qué dijo? No moriréis. Entonces, Adán y Eva comieron. ¿A quién creyeron? ¿A Dios o a Satanás? Piensen esto. ¿No creen que este fue un acto de fe? Comer. Creyeron en Satanás. Lo cierto es que no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. No murieron físicamente en el momento, pero luego con el tiempo, con los años, también fallecieron. Por eso es que Jesús dice que Él ha sido homicida desde el principio. ¿Es cierto que una vez que comieron fueron abiertos los ojos de ellos? Claro que sí. Es más, se vieron desnudos. Por primera vez tuvieron miedo de ser descubiertos por Dios y se escondieron. Ahora la pregunta de Dios es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? En otras palabras, si no fui yo, ¿quién fue? El alma del hombre, al estar separada de la vida de Dios, ahora piensa y decide que es bueno o malo. ¿Quién le dijo que estar desnudo es malo? El hombre por primera vez se relaciona personalmente con el mal, según su criterio. Esa fue parte de la tentación que Satanás hizo ver como algo positivo. Pero, ¿lo era? El conocimiento del bien y del mal ahora estaba en ellos. Por eso el hombre hoy en día puede llamar malo a lo bueno y viceversa, porque es su propio criterio el que determina lo que es justo o no lo es. Por esa razón Dios declara en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué dice Dios de la justicia del hombre? Que es como trapo
de inmundicia. ¿Quién limpia con un trapo sucio? El alma de Adán cae en confusión. Lo que antes era hermoso y placentero, ahora lo que oye le asusta y le causa temor. Satanás hizo una trampa perfecta, una trampa de muerte, que camuflada de una falsa expectativa, les dio a ellos el entender que podrían ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto lo podemos comparar a un náufrago que está en medio de un vasto océano intentando nadar hasta que las fuerzas se acaben. Nade lo que nade y vaya a donde vaya, terminará hundiéndose. Algo parecido a lo que el ser humano hace en tanto desarrolla su existencia. Toda su vida es un esfuerzo por alcanzar una meta que nos lleve tan lejos como los mejores. En la juventud cree tener el tiempo y la fuerza suficiente para alcanzar sus objetivos. Y al pasar los años nos vamos dando cuenta que ya no queda ni tiempo ni fuerzas. Y que los que llegaron más lejos, tarde o temprano, también se hunden. ¿Por qué este mundo no percibe que nos estamos hundiendo? Porque el alma separada de Dios no funciona como en el principio. El alma se caracteriza por 3 funciones específicas: intelecto, emoción y voluntad. Lo primero que consideramos es: si me gusta, lo tomo. Al final pienso si es lo que debía hacer. Y generalmente nos arrepentimos, porque no era lo que pensaba para mí. Porque el alma vive para sí mismo. Entonces decimos: fracasé en el intento y por lo tanto me voy a otro lugar, hago otra cosa. Y esto lamentablemente pasa también en la iglesia por nuestra inmadurez. Porque aunque Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, no dependemos de ellos. Estamos dependiendo de nuestro propio criterio del bien y del mal, y también estamos cuidando nuestra propia identidad, que es separada de la de Dios. Por eso es que la gente, cuando no le gusta un lugar donde se reúne, se va a otro, porque está buscando lo que le gusta. Y lo que le gusta lo toma, y si después se equivoca, o sea, después piensa, entonces sí se da cuenta que fracasó en su intento. Y nuevamente va a buscar otro lugar y nunca lo encuentra. Hablamos también de comunión con Dios. ¿A qué le llamamos comunión con Dios? Cuando oramos y cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Pero muchas veces las personas que no tienen el Espíritu Santo para que les guíe, no pueden leer la Biblia, y si la leen no entienden nada. ¿Por qué? Porque pasa lo que le pasaba a Adán. Adán, antes de caer, ¿cierto?, había en él una comunión con Dios. Ni siquiera tenía que pensar que Dios estaba con él. Piensen en esto: Adán lo tenía todo y Dios estaba allí con él, en él, obrando y dándole la sabiduría que provenía de él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Adán tenía una dificultad, pensaba el cómo y Dios le daba la respuesta. ¿No te ha pasado eso a ti? Que muchas veces sientes que hay una voz, como un pensamiento iluminado, que te llega y te hace sentir verdaderamente que la solución estaba en ti, pero no es por ti, es porque quien está en ti está obrando para darte esa luz, esa claridad, esa respuesta. Pero muchas veces la gente piensa que la comunión es cuando yo hago el acto de orar y hago el acto de leer la Biblia. No, primero tienes que nacer de nuevo, primero tienes que tener una relación con el Espíritu Santo, y esa relación con el Espíritu Santo no la provocas tú, la provoca el Espíritu Santo contigo, porque cuando tú creíste en Jesucristo, el Adán postrero, el último Adán, entonces la vida entró en ti, y cuando la vida entra en ti, todo lo que haces, o todo lo que hace Dios a través de ti, es natural. Cuando digo natural, no estoy hablando de la naturalidad del hombre separado con Dios, porque ese hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las ha de entender espiritualmente, eso dice la palabra. Pero el hombre espiritual lo que hace, lo entiende primero y luego es motivado a hacerlo. Al revés, en la carne, nosotros primero queremos
tener la motivación para luego hacer lo que nos da ganas de hacer, pero después nos damos cuenta que tenemos que pensar que lo que hicimos no era correcto. ¿Por qué? Porque el alma se maneja de una manera distinta a lo que se maneja el espíritu en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo se maneja el espíritu en nosotros? Esto lo vamos a profundizar probablemente en otro video o en otro audio, pero mira, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, o sea, están separados de Dios, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? Los que son de la carne o los que son del espíritu. Los que son. ¿Qué hacen los que son? Piensan. Los de la carne en las cosas de la carne, en las cosas que ellos desean. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas que el espíritu desea hacer. ¿Y cómo pienso en las cosas del espíritu? ¿Cómo pienso en las cosas de la carne? ¿Cómo es que voy haciendo una mentalidad en la carne? A medida que voy creciendo, voy adquiriendo información. Una información que busca autosatisfacerse. Entonces, ¿cómo busco la información en el espíritu? La palabra de Dios lo dice. Leamos en Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo obtenemos la información nosotros del espíritu? ¿En el mundo? No, porque ya sabemos cómo piensa el mundo. Primero desea, ¿cierto? Algo, si le gusta lo toma, hace una acción, voluntad, y luego usa su intelecto. Acá nosotros tenemos que primero buscar qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? Y cuando vamos escudriñando en la palabra, vamos creciendo en ella, porque ella va penetrando en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hasta dónde penetra? Penetra hasta partir el alma. Entonces entra a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Y el espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. Entra al espíritu del hombre. Le da vida al espíritu del hombre, a las coyunturas y a los tuétanos, y discierne que los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora ya Dios está tomando control cada día de nuestra vida. Lo hace a través de nuestros pensamientos. Lo hace a través de lo que comenzamos a comprender la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que los que le siguen, sus ovejas, oyen su voz. ¿Acaso cuando tú oyes la voz de Dios es audible? ¿Escuchas una voz del cielo que dice algo? No. Los hijos de Dios escuchan su voz. Primero, porque a través de la palabra de Dios, Él nos ilumina con su verdad. Y su verdad nos llena y nos permite a nosotros también tener un concepto espiritual de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y comenzamos a amar la palabra de Dios. Ahora no es solamente la Biblia como el libro que tienen los cristianos o los evangélicos o los que sean. No, la palabra de Dios es viva, está viva en nosotros, los hijos de Dios. El Espíritu Santo ha comenzado a volvernos al inicio como Adán y Eva estaban. Por eso la palabra del Señor dice que el perfecto amor
echa fuera el temor. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué amor nos fue derramado? El amor de Dios. ¿Y cómo se expresa ese amor de Dios? Cuando nos va bien, cuando estamos sanitos, cuando lo que pedimos se cumple. No, cuando vemos que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿tú crees? Entonces dice, y no te pierdas, mas tenga vida eterna, para que ya no temas, para que el amor de Dios te llene y ese amor te haga anhelar conocer por el Espíritu Santo lo que Dios tiene para ti. ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz y tuve miedo. Ese amor de Dios hoy en ti te dice, ya no temas, nunca más, porque no estás solo. Yo estoy en ti y contigo. Un abrazo.